¿Qué es el temor de Yahweh? Es aborrecer el mal y es evitar el mal. Pero voy a lo más importante. Esto lo tienen que tener clarísimo. Clarísimo. Pero voy al significado más importante. ¿Creen ustedes que hay un significado aún más importante que nadie sabe, que nadie entendió nunca? Que yo se lo voy a dar hoy. Está explícito. Primero se tienen que entender esto que acabo de explicar y después entender lo que voy a explicar ahora. ¿Qué es el temor de Yahweh? Y ya se hicieron 2 horas 35, ya los quiero dejar también. Tengo una cantidad de preguntas. Tengo una cantidad de preguntas que tengo que contestar. Mamita, voy a contestar algunas, creo, entonces. Ok. Gracias por los likes, gracias por el aguante, por hacer el aguante a la verdad eterna. Bien. ¿Qué dice el texto? El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Ya usted sabe lo que es el temor de Yahweh, ya lo sabe. Aborrecer el mal, miedo a Yahweh en primer lugar, Miedo terrorífico a Yahweh, primer lugar. Segundo lugar, aborrecer el mal. Tercer lugar, evitar el mal. ¿Ok? Bien. ¿Pero qué dice el texto? El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Bien. Ahora le voy a decir, porque no puedo decir una palabra más sin decirlo. Lo dice el texto y no lo entienden. Y no lo entienden. Ahora van a entender, ahora con lo que explique van a entender por qué no dice el amor a Yahweh. ¿Por qué dice también el texto, donde hay amor no hay temor? ¿Y por qué esa contradicción? Ahora lo van a entender. ¿Qué dice el texto otra vez? El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. El principio de la sabiduría. Ok, ahora sí te voy a abrir los ojos. Es como comer del fruto. Acá les doy el fruto. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Me apuré con el ejemplo de... Sí, obvio, obvio. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Una vez que lo digo, no hay marcha atrás. Hasta ahora son ciegos. Como en cada cosa que enseño. Son ciegos. Lo pueden leer 1000 veces y los puedo dejar y no lo van a entender. Pero en el momento que lo digo, es como que comiste del fruto. Y esto es un fruto, si te doy un pequeño fruto para que lo mastiques y lo disfrutes. Te cuesta la muerte, no te cuesta. Tiene el precio, tiene el precio. ¿Qué dice? El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. No dice, lo que no dice es el fundamento de la sabiduría es el temor de Yahweh. ¿No dice eso? No dice, el cimiento de la sabiduría es el temor de Yahweh. No dice eso. Dice el principio. Y el principio es, voy a usar otra palabra y lo van a ir entendiendo, el inicio, el comienzo. Pero cuando uno comienza e inicia, va creciendo. Si yo digo, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Misma palabra. Reshit, que se pronuncia y depende be reshit. En el principio. Pero la palabra reshit, esta palabra que estoy usando acá, principio, es la misma que se usa en Génesis 1:1. Reshit, pero es be reshit, por eso es bereshit. En el principio. Pero es en el reshit, be reshit. Esta es reshit, el inicio. No significa el fundamento. No sé por qué la mente siempre vuela lo más fundamental, el fundamento, el principio. En inglés es muy diferente decir principle que decir beginning. Principle es lo principal de la sabiduría, es el temor de Yahweh. No dice eso el texto, porque no es lo principal. No es el cimiento tampoco. Es el inicio. Lo mismo que diga, en el inicio la tierra estaba desordenada y vacía. Pero ¿cómo está la tierra ahora? ¿Está desordenada? Lo dejamos en el principio eso. En el principio, la sabiduría comienza con temerle a Yahweh. Pero eso queda
En el principio. ¿Cómo nunca nadie entendió esta frase que es tan sencilla? En el principio de la sabiduría es temor de Yahweh, pero todo el mundo se ha quedado en el principio. No ha avanzado nadie más del principio. Los judíos están en el principio porque están arrodillados, teniendo 613 mitzvot, que tienen miedo de no cumplirlas y se esfuerzan, y lo único que quieren es hacer un templo y hacer sacrificios para agradar a un Yahweh al que le tienen miedo, y todo el tiempo dice hay que tenerle miedo. Entonces, mientras les tengas miedo, estás en el mismo principio de la Josma, de la sabiduría. No avanzaste nunca nada. Estás en el principio. Estás en el principio igual que la tierra cuando estaba todo desordenado y vacío. Entonces, en el mismo principio de la tierra, cuando comienza el desorden y el vacío, el principio de la sabiduría es el terror a Yahweh. No es la obediencia a Yahweh, no es el respeto a Yahweh, es temor a Yahweh. Como se le tienen, Leli se adelantó, como se le tienen los hijos miedo a Yahweh, pero eso hasta el principio. Cuando los hijos crecen, ya no le tienen miedo a los padres, le tienen amor a los padres. Y todo lo que los padres digan, le tienen amor. Jamás le levantarían la mano a los padres. Se golpearían ellos mismos antes de levantarle la mano a los padres, porque los aman. Hay cosas que no les va a gustar, pero los aman. Ya no es que le tienen miedo a los padres. Si los hijos le tienen miedo, están en el principio recién. Por eso Juan dice, donde hay amor no hay temor. Exactamente. Si hay temor, estás en el principio de la sabiduría. Es lo que dice el texto. ¿Cuántas veces en tu puta vida leíste este texto y no lo entendiste? Tenés que venir a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Se abren tus ojos y ahora ves. Y ahora no hay marcha atrás. Y si no es así, díganme si alguien había visto este texto tan simple como lo es. En el inicio mismo del camino de la sabiduría, el inicio mismo tiene que comenzar con temer a Yahweh. Si no le tenés miedo a Yahweh, no comenzás. Nunca vas a tener sabiduría. Primero, miedo. Miedo porque Él es todopoderoso, porque te puede destruir, porque eres el bien y es el mal, porque puede ser justo y puede ser re injusto. Entonces empezás teniéndole miedo. Y empezás a iniciar el camino. Y todos aquellos que acaban de abrir los ojos, como tarea, les pido que lo comenten en el video. Porque es algo para mí, como todas las cosas que enseñamos en la verdad eterna. Una vez que te lo dicen, una vez que comes del árbol, una vez que se te abren los ojos, no hay forma de cerrarlos los ojos, no hay forma de cerrarlos. Cuando Adán y Eva vieron que estaban desnudos, no había forma de volver a no verse desnudos. No había forma. Abrieron los ojos. El principio, el inicio de la sabiduría es el temor de Yahweh y no hay otra forma. Porque la Jojma, esta señora, no se te acerca a ti, ni siquiera viene, pero ni en tus sueños más explícitos se te acerca si tú no temes a Yahweh. El mismo inicio es temer a Yahweh. Por eso todas las religiones del mundo que han existido, todas las que se inventó Yahweh, porque son todas invención de Él, desde los mayas hasta los orientales, todas son de Él, las inventó Él, todas sienten temor. Tenían que sacrificar a sus hijos, porque eso era parte de la religión. Tenían terror de Yahweh, es el principio de la sabiduría, y todos los seres humanos van a empezar por el principio. Lo mismo le pasó a Adán y Eva, lo mismo le pasa a cada persona. El pueblo de Israel le tiene terror a Yahweh hasta el día de hoy. Por eso no pueden avanzar en sabiduría, porque quedaron en el inicio. Y mientras tengas temor de Yahweh, literal de la palabra, mientras tengas terror a Yahweh, nunca vas a avanzar en sabiduría. Te vas a quedar en el principio. Cuando empiezas a avanzar es cuando puedes llegar a decir, pero cuando ya avanzas en la sabiduría, que la verdad eterna es una universidad
de sabiduría, aunque no me guste esa palabra, la academia de sabiduría, tampoco me gusta, pero bueno, te enseñó que Yahweh es uno, de que Yahweh es el bien y el mal, de que Yahweh es el diablo, de que Yahweh domina la bestia, que Yahweh hace todo, es el asesino más grande que hay. Y si pasaste eso y empezás a divisarlo como un ser absolutamente maravilloso, entonces has avanzado del temor de que te va a venir a condenar por tus pecados. Has avanzado. Ya ves a Yahweh diferente. Eso es avanzar en sabiduría. Los judíos están en el mismo inicio de la sabiduría. De ahí no van a pasar. Hasta que no venga el Mashiach y lo saque de ahí. Los cristianos se quedaron en el mismo inicio. Hincados de rodillas, temiendo a Yahweh, pidiendo perdón, rogando por salvación. Esos son los cristianos. Entonces, ¿pueden avanzar en la Jochma? No pueden avanzar. Porque tienen temor de Yahweh. Porque se quedaron en el inicio. ¿Tienen sabiduría? Sí, en el inicio. Porque ¿qué dice el texto? El principio de la sabiduría, Reshit, como el principio del mundo, estaba desordenado y vacío. Y te puedes quedar en un mundo desordenado y vacío. O puedes avanzar a 12.000 años cuando tenemos un mundo súper tecnológico. Que lo que menos está es desordenado y mucho menos vacío. Pero ¿qué dice el texto? En el principio de la creación de Dios estaba desordenada y vacía. ¿Te puedes quedar ahí en el principio o puedes avanzar? El principio, misma palabra, de la sabiduría es el temor de Yahweh. ¿Te puedes quedar ahí o puedes avanzar? Y lo que la verdad eterna ha hecho y ha venido a hacer en esta tierra es permitir a aquellos que deseen avanzar en la sabiduría verdadera, que deseen pasar de el inicio del temor de Yahweh a ser reyes, a ser similares a Yahweh, a ser el Mashiach y a ser la esposa de Yahweh. Esa es la misión de la verdad eterna. E invita a todos los petí, a todos los que tienen capacidad de entender, a todos aquellos que deseen aprender, a los jóvenes y a los adultos que todavía tengan un cerebro moldeable, a aprender sabiduría y avanzar del temor de Yahweh. Y el temor de Yahweh queda como un principio que se mantiene, pero se convierte en amor verdadero, absoluto. Donde hay amor, ya no hay temor, porque el temor es el inicio de la relación. Y cuando se va desarrollando, se convierte en amor. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Mejor escrito no puede estar. Pero cuando lo entendés, brilla a un nivel que jamás pensaste en tu vida. Creo que acá voy a cerrar hoy, pero tengo preguntas que hacer. Tengo preguntas que responder mejor. Tengo preguntas que responder. Y saben que acá, en el texto 7, termina la introducción del libro del rey Salomón y comienza con los proverbios. Porque el siguiente proverbio dice, oye, hijo mío. Ya empieza, acá, en el último, terminó la introducción del libro y comienza con los proverbios. Y empieza el primer proverbio, que lo vamos a estudiar el Shabbat que viene. Pero qué magnífico cierre de la introducción que hace Salomón. Magnífico. Solamente un sabio puede hacer esto. El principio de las... Y saben que el principio está muy claro en hebreo, en la palabra Reshit, que significa no lo principal, sino el comienzo, el inicio. Y con eso y todo,
todos los tratados judíos que leí, ninguno le pega a lo que dice la palabra. Todos dicen, es lo principal, es lo primordial y es lo único que nos sostiene en la sabiduría y nunca hay que perderlo porque Yahweh es el único ser al quien debemos temer todo el tiempo. Nunca van a salir de ahí. Nadie, pero ni siquiera en su propio idioma, se les ocurre decir, porque les puedo dar muchos ejemplos, pero la verdad que los busqué, después los saqué porque no lo quiero hacer tan largo. Muchos ejemplos que en la Biblia usa la misma palabra para decir, al principio era un niño, después se convirtió en rey. ¿Cómo al principio era un niño, después se convirtió en rey? Siempre va a ser niño, pues yo digo, al principio del rey Salomón fue un niño. Entonces, ¿se quedó niño Salomón? No, se hizo rey de Israel. Y cuando se hizo rey de Israel ya no soy más niño. Eso fue al principio un niño. Al principio le tenía temor a Yahweh. Ahora amo a Yahweh. Porque el temor se convierte en amor. Y todo lo que enseñé de odiar el mal, absolutamente por supuesto, porque es todo simultáneo. Odiar el mal es el principio mismo de la sabiduría. Y eso queda contigo para siempre. Y te va a ayudar a evitar el mal. Por eso es tan importante entender qué es Jochma. Verla como una mujer a la cual deseas, con la cual querés tener relaciones íntimas, porque querés que ella te posea y tú poseerla. Por eso usa esas palabras, Proverbios, Eclesiastés, el que posea la sabiduría. Pero son palabras netamente sexuales, así, de poseer. Como una mujer se posee, el deseo de todo hombre y mujer es poseer a Jochma. Es lo máximo, Jochma es lo máximo. El primero que la poseyó fue Elohim.